Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amoroso Dios y Salvador Jesucristo derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas y bienhechoras bendiciones sobre todos nosotros. Una vez más, queremos agradecerles por su gentil compañía al compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mis amados amigos y hermanos, siguiendo de cerca los acontecimientos que se desarrollaban en Tesalónica, mientras los tenaces y abnegados misioneros Pablo, Timoteo y Silas y demás acompañantes llevaban a cabo su titánica labor esta cuya meta final era desafiar las huestes de las tinieblas, dando a conocer las virtudes del Evangelio, proclamando que Jesús era el Mesías y que solo en Él hay salvación y vida eterna. Como era de esperarse, el príncipe de las tinieblas no quedaría quieto y a tal efecto puso en movimiento su maquinaria demoníaca, levantando una férrea oposición. Lucas nos dice en el verso 5 del capítulo en desarrollo que los judíos, los cuales por ignorancia eran los peores enemigos de la fe cristiana y del nuevo camino anunciado por los apóstoles, escogiendo a hombres ociosos y malvados, montaban en Tesalónica su macabro plan de oposición, como ya lo habían hecho en Filipos y en otras ciudades. Es que donde quiera que se predica el mensaje del Evangelio con el poder y en el poder del Espíritu Santo, los resultados serán salvación y oposición. Las almas se convertirán a Cristo y, como hemos señalado, las huestes del infierno se levantarán en oposición. Pero no temamos ni desmayemos, mis amados hermanos, porque no estamos solos. El gran vencedor, el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, está con nosotros y peleará por nosotros. Mateo 16, 18, 18, 6 y Juan 16, 33. Ahora veamos cuáles eran los argumentos acusatorios que enarbolaban estos judíos opositores del mensaje de la gracia de salvación, según los versos 6 y 7, contra los discípulos. En primer lugar, decían ellos, trastornaban el mundo entero, y en segundo lugar, contravenían o contrariaban al emperador, el César, diciendo que hay otro rey, Jesús. En el sentido llano de la palabra, quienes estaban perturbando el orden público y socavando la paz y la quietud de la ciudadanía eran los judíos a través
de las turbas y asaltos que encabezaban, pero en sentido figurado, ciertamente el mensaje de los discípulos trastornaba y desafiaba a Satanás y todas sus huestes. De igual modo, corresponde a cada auténtico creyente con la proclamación del mensaje salvífico desarticular las estrategias esclavizantes y destructivas del diablo. En cuanto a la acusación de que los apóstoles anunciaban a Jesús como rey, decían una gran verdad, porque Él es y será el gran rey, aunque no del reino ni el rey que ellos suponían. Jesucristo es el supremo rey hoy y por siempre, de todo hombre y mujer o mujer que le entregue a Él su voluntad y su corazón para que Él reine por siempre. Además, muy pronto regresará a la tierra por segunda vez para reinar literalmente sobre todo el universo. ¿Es Jesucristo tu Rey y tu Señor? Y ahora, para documentarnos un poco más sobre el tema en cuestión, estemos atentos a los apropiados comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, hoy con el tema Viaje y predicación de Pablo a Tesalónica, parte 3. Pronto surgió la oposición de los judíos que no creían, movidos como siempre de celos y también como en otros lugares, se sirvieron de turbas de las más bajas realeas para alborotar la ciudad y asaltar la casa de Jasón, donde se alojaban los siervos de Cristo. Alboroto y asalto son siempre obra del diablo, sea quien sea el que los efectúe. Todos estos procedimientos eran ilegales y el mismo Pablo hace memoria a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 2:15 de estos desafueros. Al no poder hacerse con los apóstoles, pues quizá Jasón, judío convertido al Señor, los había escondido, se lo llevaron a él y a otros hermanos ante las autoridades de la ciudad. El cargo de que le acusaban ante las autoridades es muy curioso. Los que trastornan la tierra habitada. Estos se han presentado también aquí. Es cierto que cuando llega el Evangelio a las almas, las trastorna en el sentido etimológico del verbo griego de sacar a uno del lugar donde se hallaba fijo, pero esto es una bendición cuando dicho lugar es el poder del maligno, donde yace el mundo entero, es decir, el sistema mundial que se opone a Dios y a Cristo. El que sale de ahí es sacado de muerte a vida. No es el imperio de la verdad y del orden el que es trastornado con la predicación del Evangelio, sino el imperio del diablo, de la mentira y de la maldad. Otro cargo, el mismo que les habían hecho en Filipos, pero aquí más explícito, es que contrariaban los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Es cierto que Jesús es rey, pero su reino no es de este mundo, por lo que ni Pilato halló en ello ningún delito. Así que su reino
no entra en contradicción o competencia con ninguno de los reinos de este mundo, aunque un día llegará en que acabará con todos ellos. El resultado de todo esto fue que aunque alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad como habían hecho en Filipo, los magistrados de Tesalónica, aunque el cargo contra Pablo y Silas era más grave, al menos más explícito que el presentado en Filipos, obraron con más cautela y prudencia, pues aunque se veían obligados a no dejarles permanecer en la ciudad, obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. No a Pablo y a Silas, sino a Jasón y los demás. Entre los perseguidores del cristianismo, así como tenemos muchos ejemplos de loca furia y brutal trato a los predicadores del Evangelio y a los creyentes en Cristo, también los tenemos de otros prudentes y moderados. Lo cierto es que con tratos prudentes o moderados, siempre que se proclama el mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo, habrá oposición. Pero hermanos, no temamos, sigamos adelante. Y como el mismo apóstol Pablo escribiera a los romanos en Romanos 1:16, decía él: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Claramente, el Evangelio tiene poder para transformar vidas. Y es el único poder que puede hacer de un hombre malvado un hombre convertido en bueno, en un corazón transformado y regenerado que respira la paz y el amor a todo dar. Dios nos bendiga y nos ayude a seguir proclamando el mensaje del Evangelio con nuestras vidas principalmente, pero también con nuestros labios. Amén.